mundo desde el aire. Italia. A continuación, desde el aeropuerto de Palermo hasta el estrecho de Messina. Nuestro viaje empieza en la costa norte de Sicilia, cerca de la capital, Palermo. A continuación nos dirigimos hacia la provincia de Agrigento para visitar la mejor colección de templos griegos fuera de Atenas. Una vez en la provincia de Enna, disfrutamos de una de las mejores vistas de toda Sicilia antes de viajar rumbo al este entre montañas y tierras de cultivo a medida que nos introducimos en Siracusa, de la que se dice que es la ciudad más hermosa de la antigua Grecia. Desde allí, exploramos la costa oriental en Taormina, el principal destino turístico de la isla. Nos abrimos paso hasta el monte Etna, el volcán más grande y activo de Europa. Por último, descubrimos la ciudad costera de Messina, el puerto más antiguo de Sicilia. Al acelerar por la pista del aeropuerto de Palermo, echamos un primer vistazo a lo que nos espera durante nuestro viaje. Más de 4 millones de pasajeros recorren este tramo de la pista cada año. Gentes de todas partes del mundo visitan Sicilia atraídos por su belleza pura. Un lugar forjado por el fuego que caracteriza el espíritu de esta tierra y su gente. El atractivo del accidentado y montañoso terreno y las prístinas playas se ve complementado por algunas de las ciudades más antiguas y más hermosas de toda Italia. La aldea de San Cipirello, una adición más reciente, fue reconstruida en 1838 tras ser destruida por un desprendimiento. Continuando hacia el sur, llegamos a la pequeña ciudad que sirvió como fuente de inspiración para la familia de criminales más infame que jamás haya ocupado la literatura y la pantalla, los Corleone. Aunque la familia de mafiosos de la famosa saga El Padrino es ficticia, la amarga rivalidad que tiempo atrás vivieron estas colinas fue muy real. Pero los tiempos modernos han traído un cambio esperado, lo que marcó una nueva y pacífica época para los Corleone. El templado clima mediterráneo de Sicilia y sus fértiles valles han hecho de la agricultura la piedra angular de la economía de la isla. Esta isla, antaño cubierta de bosques, ha sido despejada con el paso del tiempo. La deforestación comenzó cuando esta región funcionó como cinturón de grano del Imperio Romano. En la costa sur está la ciudad de Porto Empedocle. Durante más de 2000 años ha sido el núcleo fundamental para el transporte de cosechas. Y la mayor pista de su importancia en tiempos pasados se encuentra tierra adentro. Una de las colecciones más impresionantes de ruinas griegas antiguas fuera de Atenas. El Valle de los Templos. Este parque arqueológico de 1.300 hectáreas conserva los restos de lo que una vez fue una de las colonias griegas más prósperas de Sicilia, Akragas. Fundado en el año 582 a.C., experimentó un periodo de construcción un siglo después, hasta que sus enemigos de toda la vida, los cartagineses, destruyeron la ciudad. Hoy, estos restos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las mayores atracciones de Sicilia. La característica más prominente son las magníficas ruinas situadas sobre un cerro. En su punto más alto se encuentra el templo de Juno, de unos 2500 años de antigüedad. En aquella época era aquí donde se adoraba a la diosa de las mujeres y el matrimonio, y donde se celebraban las bodas. Cuando los cartagineses por fin irrumpieron en la ciudad, la quemaron, dejando solo estas obras de piedra.
Aunque nunca fue reconstruida, fue parcialmente restaurada por un príncipe indio rico en 1787. Es el primer esfuerzo registrado por preservar estos antiguos monumentos para las generaciones futuras. Estos templos se construyeron según lo que se conoce como orden dórico, un estilo arquitectónico más robusto y menos sofisticado que los diseños griegos, pero que le daba a los edificios un aspecto más imponente. En su momento de esplendor estaban pintados de rojo, dorado y azul. Entre las ruinas se encuentra el lugar de culto griego mejor preservado fuera de Atenas, el Templo de la Concordia, construido en el año 430 a.C. Conserva sus 34 columnas de caliza originales. Habitualmente las paredes estaban hechas de barro cocido que no soportaba bien el paso del tiempo. Pero este lugar es una excepción. Su estado de conservación actual se debe en parte a su conversión en basílica cristiana a finales del siglo VII. Se retiraron los ídolos paganos y se reforzaron las paredes. La más antigua de las ruinas es el Templo de Hércules, que data de alrededor del año 500 a.C. De las 38 columnas originales, se restauraron 8, que volvieron a erigirse a principios de la década de 1920. El templo estaba dedicado al héroe divino Hércules. Pero aunque él era una figura importante, por quien se sentía la mayor devoción era por las diosas de la fertilidad y la cosecha, Deméter y Perséfone. Esta extensa zona se dedicó al culto de estas dos divinidades. Se ha descubierto una intrincada red de acueductos alrededor del lugar. Los canales se empleaban para recoger agua para rituales sagrados. Los académicos creen que dichas prácticas son la prueba de que se trataba de una sociedad profundamente arraigada en la agricultura. Los arqueólogos también han excavado en una zona hoy conocida como el barrio helenístico romano. Este antiguo asentamiento está dispuesto según una trama urbana desarrollada en el siglo VI a.C. El Museo Arqueológico, construido en la década de 1960, se encuentra junto a las ruinas del Ecclesiasterion, un anfiteatro utilizado para reuniones políticas. Este asentamiento estuvo ocupado durante 900 años antes de que el valle quedara abandonado durante las incursiones árabes del siglo VII. Antaño una floreciente y próspera ciudad griega, estas ruinas sirven a día de hoy como ventana al pasado remoto de Sicilia. Al este, en la provincia de Enna, hay un recordatorio de que la historia de esta isla se remonta mucho más allá de las antiguas ciudades y templos griegos. Sobre los escarpados valles de la región central, encontramos la única ciudad principal de la antigua Sicilia que no fue fundada por invasores extranjeros. Elevada en un altiplano en medio de la isla, se encuentra Enna. Esta ciudad lleva aquí desde el año 1200 a.C., pero como la mayoría de Sicilia, este lugar ha sido objeto de una larga serie de invasiones extranjeras que comenzaron con la llegada de los griegos alrededor del año 700 a.C. Después llegaron los romanos, que esclavizaron a gran parte de la población local. Tras años de tiranía, la primera gran rebelión contra Roma empezó aquí en el año 1300 a.C., dirigida por un esclavo llamado Eunoo. La revuelta duró 5 años, hasta que las fuerzas romanas lograron saquear la ciudad y terminar con la rebelión. Aún hoy, a Eunoo se le sigue considerando un héroe. El lugar más famoso y emblemático de Enna es también uno de los mayores fuertes del sur de Italia, el Castillo de Lombardía. Construido en el siglo XIII, tan solo 6 de sus 20 torres originales siguen en pie. La mejor preservada es la Torre de Pisa, que ofrece la mejor vista de toda Sicilia. En días soleados, desde ella pueden verse las 3 costas.
Al perder su importancia estratégica, el castillo funcionó como prisión hasta la década de 1930, cuando se transformó en un teatro al aire libre denominado Teatro Più Vicino alle Stelle, el teatro más cercano a las estrellas. Aquí se celebraron gran variedad de actuaciones musicales hasta que se cerró en 1992. En la actualidad el castillo está abierto al público y es la atracción más popular de Enna. En el vasto y desolado paisaje del centro de Sicilia hay otra reliquia de tiempos pasados. Estas son las ruinas abandonadas del castillo de Gresti. Este tramo de peñascos ha servido como puesto de avanzadilla desde la época grecorromana, pero la fortaleza se construyó seguramente durante la época árabe normanda. El edificio desmoronado está siendo reclamado por la naturaleza poco a poco. Las áridas montañas dan paso a las ricas y fértiles llanuras del centro de Catania. La agricultura se ha expandido más allá de los trigales. En Sicilia crecen más de 400 variedades de naranjas. Aunque es un gran negocio para ciudades como Palagonia, el turismo representa un papel creciente en la economía de Sicilia. Muchos visitantes vienen a explorar el Parque Natural de Orientata Pantalica. Pudo ser considerado un lugar místico por los antiguos, pues estos valles contienen alrededor de 4.000 tumbas, algunas de ellas de casi 3.500 años de antigüedad. En la costa oriental de Sicilia se encuentra Siracusa. El santuario de la Virgen de las Lágrimas es una inconfundible adición al perfil de la ciudad, pero su mezcla de estilos arquitectónicos representa miles de años de historia. Fundada por los griegos alrededor del año 730 a.C., Siracusa prosperó y se convirtió pronto en la ciudad griega más poderosa de todo el Mediterráneo. El famoso filósofo romano Cicerón describió este lugar como la mayor ciudad griega y la más hermosa de todas ellas. Está compuesta por 5 barrios que han conservado sus nombres antiguos originales. El más antiguo de ellos es la diminuta isla de Ortigia. Traducida como la isla de las codornices, mide solo 1 kilómetro de longitud y 500 metros en su punto más ancho. Como Sicilia estuvo bajo el dominio español durante el Renacimiento, parece que los estilos que tanto caracterizaron este periodo pasaron de largo en la isla. Tras la unificación de Italia en 1865, se demolió gran parte de las murallas de fortificación y se construyó un puente que conectaba la isla. En el centro histórico de Siracusa pueden encontrarse recordatorios de épocas pasadas en cada esquina. Estas ruinas del siglo VII a.C. son todo lo que queda del templo de Apolo, el primer gran templo dórico de toda Sicilia. En el punto más meridional de la isla descubrimos pruebas de la importancia estratégica de Ortigia. El castillo de Maniace, del siglo XIII, es un excelente ejemplo de un diseño de fortaleza germánica, excepto por las torres redondas que conservan su estilo árabe original. A día de hoy, es uno de los lugares más visitados de Ortigia. Otro lugar famoso es la Piazza Duomo, o Plaza de la Catedral. La elegante forma semiovalada de la plaza alberga parte de la arquitectura más preciada de Siracusa. La Catedral de Santa María de las Columnas cuenta con las columnas dóricas originales de su anterior vida como templo de Atenea. Tras 2 fuertes terremotos en 1542 y 1693, hubo que reconstruir gran parte de la ciudad. El frenesí de la construcción dio lugar a un estilo barroco más libre y ornamentado, que es en la actualidad tan característico de Sicilia. Los materiales empleados por los griegos para construir la gran ciudad de Siracusa procedían de este antiguo complejo de canteras.
Se estima que de este lugar se extrajeron unos 4,7 millones de metros cúbicos de piedra. El laberinto también funcionó como prisión, en la que se condenó a miles de personas a trabajos forzados extrayendo rocas. Una de las atracciones turísticas que encontramos aquí es este anfiteatro romano del siglo III. Pero el estilo antiguo más visitado en Siracusa es el cercano teatro griego, construido en el siglo V a.C. Con 59 filas y capacidad para acoger a 15.000 personas, es uno de los más grandes de su estilo. A día de hoy sigue utilizándose durante el Festival de Teatro Griego que se celebra cada verano. Las reliquias antiguas no son la única atracción que ofrece Sicilia. La isla cuenta con más de 1.000 kilómetros de playas. Entre las más populares se encuentran estas arenas doradas de Catania, que se extienden a lo largo de más de 100 kilómetros. Y sobre un rocoso acantilado, en la costa oriental, se encuentra la pintoresca aldea de Taormina, el destino turístico más popular de Sicilia. Su historia como centro vacacional empezó con las clases altas de griegos y romanos y continuó con cada nuevo invasor extranjero. En el siglo XIX, Taormina ya había sido ascendida a destino indispensable en el Gran Tour de los distinguidos caballeros ingleses. Al gozar de una riqueza constante con el paso de los siglos, la ciudad se ha ahorrado los periodos de dificultades económicas sufridos por otras ciudades sicilianas. La ciudad sigue siendo un imán para ricos y famosos de todo el mundo. El principal lugar que merece la pena ser visitado en Taormina es el antiguo teatro grecorromano. El original fue construido probablemente por los griegos en el siglo III a.C. Más tarde fue reestructurado por los romanos y la mayoría de lo que se ve hoy data del siglo II después de Cristo. Es interesante destacar que los asientos reservados existían ya en tiempos de los griegos. Los nombres de los residentes más pudientes siguen inscritos en algunos de los asientos. Con un diámetro de más de 100 metros, es el segundo teatro más grande de Sicilia. El lugar se descubrió de forma bastante modesta en 1892. Un herrero estaba cavando en lo alto de la colina cuando se topó con unos ladrillos. El rumor se corrió rápido y pronto llegaron los arqueólogos para supervisar el meticuloso proyecto de restauración. Hoy el teatro acoge un prestigioso festival de cine anual, así como actuaciones teatrales y conciertos en verano. Taormina tiene mucho que ofrecer en cuanto a complejos lujosos y ruinas antiguas, pero indudablemente lo que más caracteriza a la ciudad es su belleza natural. La diminuta isla de Isola Bella, junto a la costa, ofrece una forma única de vivir la naturaleza. Este acuoso sendero constituye el único acceso a pie a la isla. Perteneció al rey Fernando I hasta 1806, cuando se la donó a la ciudad de Taormina. Pero pronto cayó en manos privadas. No fue hasta 1990 cuando el Estado adquirió la isla para que funcionara como complejo turístico y reserva natural para varias especies marinas y silvestres. Hoy, Isola Bella se encuentra bajo la protección del Fondo Mundial para la Naturaleza. Como es natural, Sicilia tiene una profunda conexión con el mar. El estrecho de Messina, que la separa de la tierra firme italiana, ha sido una ruta comercial fundamental desde tiempos de los antiguos griegos. Aunque los marineros ya no intercambian historias de monstruos marinos y sirenas de la Odisea, en ocasiones son testigos de la Fata Morgana, un espejismo natural que aparece en forma de muro de agua. Hoy estos navíos han tenido suerte, pues parece un buen día para navegar, al menos por el momento.
Esta es la vista de la que disfrutan legiones de turistas al acercarse a la pista del aeropuerto Reggio, en Calabria. Construido originalmente para las Fuerzas Armadas en 1939, hoy lo utilizan más de 500.000 de pasajeros al año. Al cruzar el estrecho de Messina, encontramos esta embarcación militar patrullando las aguas. La Marina italiana cuenta en la actualidad con más de 60 embarcaciones. La flota de la Regia Marina constituye una presencia significativa en el mar Mediterráneo. Al regresar a la orilla, un nubarrón de tormentas se cierne sobre nuestras cabezas. El estruendo de la tormenta añade un aire ominoso a medida que nos acercamos al corazón volcánico del este de Sicilia. Aunque nos cuidamos de mantener la distancia de este imponente cumulonimbo, es reconfortante saber que no es la mortal ceniza que ha cubierto a menudo estos cielos. Por aquí han pasado varios imperios, pero ninguno ha tenido un impacto mayor o más profundo en Sicilia que el monte Etna. Con casi 3.500 metros de altura, es el volcán activo más grande de Europa. A medida que iniciamos nuestro lento ascenso por sus laderas, las nubes empiezan a ocultar la cumbre. Los flujos de lava fresca de erupciones recientes han dejado todo chamuscado a su paso. Durante la última década, el volcán ha pasado por un periodo de mayor actividad y ahora erupciona varias veces al año. La erupción más violenta registrada tuvo lugar en 1669. 3.000 personas que habitaban en sus laderas se asfixiaron con los gases venenosos antes de que irrumpieran la lava y la ceniza. En total murieron más de 20.000 personas. A medida que nos acercamos a la cima del monte Etna, pasamos junto a varios cráteres que son volcanes en sí mismos. La mayoría de las erupciones provienen de estas chimeneas laterales, como se las denomina. A veces se bloquean, lo que hace que se acumule lava debajo a una presión tremenda. Esto conduce a los violentos y explosivos sucesos que pueden causar tanto daño y pérdidas de vidas. Esta escalofriante y sombría vista nos avisa de que estamos cerca de la cumbre y del cráter principal del monte Etna. Lo que se ve a través de esta nube de tan rápida formación muestra escasas señales de vida. Algo que ha cambiado muy poco en su 500.000 de años de existencia. Pero a pesar de su impresionante poder destructivo, las incontables generaciones que han vivido bajo su sombra siempre han mirado al Etna con veneración. A día de hoy, aún se le sigue llamando Mongibello, montaña bonita. Y ahora mismo la inminente tormenta sobre el volcán nos advierte de que tendremos que dejar nuestra visita al cráter del Etna para otro momento, porque la cosa se está poniendo demasiado peligrosa. Nos dirigimos ahora a un lugar más seguro, que también es nuestro destino final. La ciudad portuaria de Messina, la puerta de entrada a Sicilia, ha sido el puerto más significativo de la isla desde tiempos de los griegos. Es también el escenario de la obra de Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces. Messina ha sufrido gran cantidad de desastres. Durante los últimos 3 siglos, la ciudad ha padecido una plaga, 2 enormes terremotos y un devastador bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Se la acabó conociendo como la ciudad de los fantasmas, ya que gran cantidad de gente huyó a ciudades cercanas para ponerse a salvo. Pero al más puro estilo siciliano, Messina siguió adelante impertérrita. Esta isla, nacida del fuego, ha engendrado un pueblo con un fogoso espíritu de fiera vitalidad.
De las cenizas del monte Etna surgió este antiguo y extraordinario lugar. Un faro de esperanza al otro lado del mar y un lugar perfecto para terminar nuestro viaje.